Buenas tardes, me presento nuevamente, soy el doctor Busquet, como profesor adjunto de la carrera de enfermería de la materia de estructura y función del cuerpo humano, y hoy vamos a hablar de lo que sería la irrigación del miembro inferior. Para esto vamos a tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, sería importante tener presente la diferencia entre las arterias y las venas. Muchas veces terminamos preguntando esto en los exámenes finales. Vamos a poner acá el puntero para poder marcarles bien. Acá tenemos, por ejemplo, una arteria. Esta arteria es la que nos va a llevar la sangre oxigenada, que la va a distribuir por todo el cuerpo, y cuando llega a la microcirculación, o sea, los capilares más pequeños, ahí donde se produce el depósito, si quieren, del oxígeno a nivel celular para el metabolismo. Y todo el residuo del metabolismo celular vuelve por esta vena, al principio una de menor calibre, llamada vénula, y después en un tamaño mayor, que dependiendo de la ubicación, vamos a ver que tienen válvulas. Entonces, en primer concepto para tener es que las arterias normalmente llevan sangre oxigenada y las venas traen sangre carbooxigenada. Esto es en líneas generales en todo el cuerpo humano, salvo alguna excepción que ya la veremos después. ¿Cuál es la otra diferencia que hay, particularmente entre una arteria y una vena? Si yo miro la arteria, voy a ver que tiene un grosor de pared mucho mayor que el de la vena. ¿Por qué? Porque la arteria debe propagar la onda de contracción del corazón. En cambio, la vena no. La vena es como si fuese un sistema de reservorio de volumen, como que contiene sangre. En cambio, la arteria, que tiene que propagar la sangre, necesita contraerse. Y esa contracción hace de que tengan en su pared lo que sería una túnica muscular, cosa que las venas no lo tendrían, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia puntual para tener presente. Si uno apretase una arteria y yo le hago este movimiento, voy a ver que vuelve otra vez a su forma natural. En cambio, la vena se termina colapsando. ¿Por qué? Porque no tiene esa rigidez que normalmente tienen las venas. En este gráfico de acá al costado, lo que podemos observar, que todo esto ocurre más que nada a nivel del miembro inferior. La sangre tiene que subir, y para poder subir, tiene que ir pasando como de estaciones, si quieren, porque tiene que ir desde la planta del pie, recorrer lo que sería todo el miembro inferior, hasta llegar al corazón. Por consiguiente, la sangre para poder volver tiene lo que serían estas válvulas, en primer lugar, que sirven como de un stop, si quieren, para que la sangre vaya subiendo por partes. Y acá tiene una función fundamental lo que sería que los músculos. Fíjense el músculo como al contraerse, ¿qué hace? Comprime a la vena y hace como si fuese una esponja, ¿no? Una esponja. ¿Para qué? Para que la sangre vaya subiendo por estación. Entonces vamos a ver en todo el recorrido que las venas del miembro inferior van a tener válvulas. Por eso es importante que las personas que están mucho tiempo de pie, ¿qué hacen? ¿O qué deberían hacer? Caminar. Justamente ¿para qué? Para evitar que las piernas empiecen a dilatar porque empiezan a acumular líquido. Acá vemos particularmente las válvulas. Esta es una válvula normal. Ven que tiene como un cierre hermético. ¿Para qué? Para que la sangre, cuando baje, cierre la válvula en forma indirecta. Y este cierre tiene que ser hermético. ¿Para qué? Para que no vaya a caer más de la cuenta.
Ven que en este sentido, a este nivel, acá la válvula no está tan bien cerrada, entonces permite que haya como un reflujo de sangre. Estas válvulas, dijimos, están distribuidas en distintas partes de lo que sería el sistema venoso del miembro inferior. Otra cosa para tener en cuenta de las venas, sobre todo, como hemos visto en el miembro superior, en el miembro inferior pasa lo mismo. Tenemos dos sistemas venosos, ¿no? Un sistema venoso profundo, que decimos que es satélite de las arterias. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene el mismo recorrido que las arterias. Entonces, ahora vamos a ver, cuando yo describa las arterias, y vamos a darnos cuenta a qué me refiero. Y por otro lado, hay un sistema venoso superficial, lo mismo que pasaba en el miembro superior. ¿Para qué? Para que es normalmente desde el punto de vista práctico de nuestra profesión al que tenemos acceso. Si uno tuviese que hacer una venoclisis, o sea, colocar una vía periférica, deberíamos tener el conocimiento anatómico de dónde están las venas para poder saber dónde hacer la práctica. Ahora bien, así como yo tengo el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial, va a existir entre los dos sistemas lo que se llaman las venas perforantes o venas comunicantes, que ponen en manifiesto, si quieren, la articulación, por ponerle un nombre, o el trabajo en conjunto de ambos sistemas. Fíjense en el siguiente slide, acá se ve la válvula abierta, la válvula cerrada. Cuando ya por X motivo no empieza a funcionar como corresponde, esta vena se empieza a dilatar y hace que estas válvulas se mantengan separadas. Entonces el líquido no puede retornar y es lo que uno conoce como las varices. Entonces fíjense cómo se ve la dilatación venosa, en algunos casos pasa a ser muy extrema. Esto ya hay un compromiso del sistema venoso superficial y del sistema venoso profundo. ¿Está? En esta imagen se ve la válvula como es. Esto es una vena que está abierta, y ahí se ve el bolsillo. Esto es lo que a veces uno describe como el nido de paloma. Ven que es como un bolsillito. Entonces acá es donde se van a alojar la sangre venosa cuando desciende para producir el cierre, como vemos acá. Ahora bien, estas serían las diferencias que uno tiene que tener presente cuando uno pregunta la diferencia entre una arteria y una vena. En primer lugar, la arteria me lleva la sangre, la vena me la trae. La arteria me lleva entonces la sangre oxigenada, la vena me trae la sangre carbooxigenada. ¿Cómo hace la arteria para llevar la sangre? Porque consta en su histología de una túnica muscular, cosa que en la vena no estaría tan presente como está en la arteria. Muy bien, ahora sí, empezando con la irrigación del miembro inferior, nosotros tenemos esta arteria principal, este tronco principal, es el que viene del corazón, de lo que sería el ventrículo izquierdo, ya lo vamos a ver más adelante, y esta aorta a este nivel, que estamos a nivel de la columna vertebral, a nivel lumbar, pasa a llamarse aorta lumbar. Esta aorta lumbar se va a dividir en dos arterias, que van a ser las arterias ilíacas primitivas, tanto izquierda como derecha. Y a su vez, cada ilíaca primitiva se va a dividir en dos ramas. Una ilíaca externa, que es esta que está acá, y una ilíaca interna, que es esta. Esta ilíaca interna se la conoce también como hipogástrica, arteria hipogástrica. No voy a describir todas las ramas, pero sí me interesa que recuerden cómo se divide, si quieren, esta arteria, y voy a marcar una o dos arterias que realmente tienen un valor, si quieren, un poquito más importante. La arteria hipogástrica se va a dividir en 12 ramas, que van a estar divididas en tres grupos. Un grupo visceral,
que va a estar destinado para las vísceras, que están alojadas en la pelvis ósea, un grupo parietal, intraparietal o intrapélvico, o sea que quiere decir que va a irrigar la pelvis por dentro, y un grupo parietal extrapélvico, que es el que va a irrigar la región glútea o la pelvis por fuera del hueso coxal. Entonces, la ilíaca interna o hipogástrica tiene 12 ramas divididas en 3 grupos, viscerales y parietales, intrapélvicas y extrapélvicas. Y la ilíaca externa, que acá como ven, cuando cruza el arco plural, va a cambiar de nombre y va a llamarse arteria femoral. Acá estamos viendo, entonces, cuando cruza la ilíaca externa, todo este sector, que lo mencionamos la otra vez, sería el trayecto inguinal, una zona débil de la pared abdominal, y ahí se ven los 3 músculos, como habíamos mencionado en otra oportunidad, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, y ahí se ve la arteria, cómo está pasando por debajo de lo que sería el arco plural. Bien. A este nivel, esto sería la región de la pelvis, en este caso es una pelvis con un corte femenino, entonces acá estaría la vejiga, y acá está el útero, y acá atrás estaría el recto. Esta que vemos acá sería la ilíaca externa, y esta que viene por aquí sería la ilíaca interna o hipogástrica. Y acá es donde vamos a encontrar, fíjense, a esta arteria, que es la arteria glútea superior, esta arteria, que es la arteria isquiática, esta, que es la obturatriz, y esta que viene acá abajo, que sería la pudenda. Entonces, arteria glútea, arteria isquiática, arteria obturatriz y arteria pudenda. Esta arteria glútea es la que nos podría importar, porque topográficamente, en la región glútea, cuando uno hace una inyección intramuscular, es la que uno puede pinchar. Y por consiguiente, cuando hace una inyección, le puede venir sangre. Acá estamos viendo en otra imagen el músculo psoas, el músculo ilíaco y lo que sería el plano muscular del muslo, y ahí se ve a la arteria y a la vena femoral. ¿Sí? Entonces, a este nivel, que estaría el arco plural, topográficamente nosotros vamos a encontrar este triángulo que va a corresponder a lo que se llama el triángulo de Scarpa, que va a estar formado por el arco plural hacia arriba, el recto interno con el aductor medio hacia adentro y hacia afuera el músculo sartóide. El piso de este triángulo va a estar formado por este músculo, que es el pectíneo, y el psoas ilíaco. Y a este nivel, en el triángulo de Scarpa, nosotros vamos a encontrar pasando lo que serían los vasos que van a irrigar al miembro inferior. Entonces, fíjense, acá está la arteria, esto de adentro de la pelvis sería la arteria ilíaca externa, y ya por fuera sería la arteria femoral, ya cambió de nombre, ¿sí? Entonces vamos a tener una arteria femoral superficial y una arteria femoral profunda. A este nivel, esto es algo para recordar desde el punto de vista topográfico. Fíjense que yo a la arteria le agregué la vena y el nervio. Entonces, la regla para recordar es VAN, V corta, arteria y nervio. VAN, vena, arteria y nervio. Si yo tomase el pulso, voy a encontrar el latido de la arteria a este nivel, lo que quiere decir que hacia medial va a estar la vena y hacia lateral va a estar el nervio. Esto es algo que deben recordar. Muy bien, esto sería la región glútea. Acá lo que se ha sacado
que es el músculo glúteo mayor. Recordamos a este músculo que es el músculo piramidal, donde el músculo piramidal por debajo tenemos saliendo a este nervio, acá lo vemos un poquito más grande, que sería el nervio ciático mayor. Y por encima del músculo piramidal, acá está la arteria glútea superior que habíamos visto en el otro corte. Por consiguiente, a este nivel, tenemos que recordar estos reparos anatómicos que son los que habitualmente se preguntan en los exámenes finales y en las evaluaciones básicas. Recuerden el músculo piramidal, la arteria glútea superior, por encima, el nervio ciático mayor por debajo. Y todo esto estaría tapizado por el glúteo medio y el glúteo mayor. Muy bien, entonces, vamos a describir nosotros los troncos principales, para que uno tenga una noción de por dónde van las arterias. No voy a estar describiendo todas las ramitas pequeñas que tienen las arterias, porque ya escapa al conocimiento que yo considero que tienen que tener. Acá estamos viendo entonces a la arteria femoral, y la que está al lado es la femoral profunda. Esta arteria femoral, fíjense la dirección que tiene, hacia la parte media del muslo y hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Porque esta arteria que yo la veo acá adelante va a pasar por lo que se conoce como el anillo del tercer aductor, y ahí va a cambiar de ubicación. Entonces, de estar adelante se va a dirigir hacia atrás. ¿Para qué? Acá ya atravesó ese músculo y ven que está a este nivel. Esto sería la rodilla por detrás, es lo que se conoce como el hueco popliteo, donde voy a encontrar al bíceps, y por el otro lado al semimembranoso y al semitendinoso, y hacia abajo a los gemelos que van a formar parte del músculo del tríceps. Entonces tengo a este nivel lo que sería el rombo o hueco popliteo. Esta arteria que se ve ahí es la arteria poplitea, que sería una continuación de la arteria femoral. Acá tengo a la arteria poplitea, a la vena y al nervio. Los tres elementos pasando en lo que sería el hueco popliteo. Una vez que la arteria se dirige hacia atrás, se empieza a formar lo que sería una red vascular sobre la rodilla. Si uno mirase todos los vasitos, todas las arterias que se encuentran en la rodilla, van a ver que es un lugar muy vascularizado, tanto por delante como por detrás. Entonces, la arteria poplitea, que se dirige por detrás de la rodilla, se va a dividir en dos troncos. En un tronco tibio-peroneo y un tronco que se va a llamar tibial anterior. Entre la tibia y el peroné está la membrana interósea. Por la arteria tibial anterior va a ir desde atrás hacia adelante, como la estamos viendo acá. Recuerden que si yo me voy un poquito más arriba, por detrás de la rodilla está el tronco o la arteria poplitea. Y hacia adelante me está dando esta arteria que viene descendiendo, que es la tibial anterior. Acá no la veo porque está tapizada por el plano muscular, por el músculo tibial anterior. Yo saco el músculo tibial y lo que estoy observando entonces es la arteria, cómo viene descendiendo por la cara antero interna de la pierna. Esta arteria que viene descendiendo, acá la estamos viendo de vuelta, va a seguir siendo la arteria tibial anterior hasta que en el dorso del pie, cuando cruzan el ligamento anular del tarso, cambia de nombre y pasa a llamarse arteria pedia. Esta arteria pedia transcurre por el dorso del pie, por lo que sería el primer espacio interóseo. Esto es un lugar
que uno debe recordar. ¿Por qué? Porque es el lugar anatómico donde yo voy a controlar el pulso. Ya vamos a ver entonces. Ligamento anular del tarso, la arteria anterior tibial anterior, cuando cruza este ligamento, que se encontraría a este nivel, cambia de nombre y pasa a ser arteria pedia. Acá lo vemos más grande, ahí se ve la arteria, donde uno va a tomar el pulso. ¿Sí? Bien. Esta arteria poplitea se iba a dividir entonces en la tibial anterior, que es la arteria que describimos recién, y el otro tronco, que es el tronco tibio-peroneo. Si es tibio-peroneo es porque me va a dar una rama para los peroneos, para la región externa de la pierna, y otra arteria que va a ser la arteria tibial posterior. A este nivel, yo he sacado el plano muscular y lo que observo entonces es la arteria tibial posterior descendiendo, que va a pasar en la parte posterior en relación al maléolo interno. Fíjense, ahí se ve a la arteria tibial posterior descendiendo. Y ahora vamos a ver en el pie, ¿sí?, cuál sería su recorrido. Fíjense, ahí está la arteria bajando, acá está el maléolo, y esta arteria tibial posterior, cuando llega a la planta del pie, se va a dividir principalmente en dos arterias, la plantar interna y la plantar externa. Y de esta arteria plantar, de ambas, se van a formar arcos vasculares que van a irrigar lo que sería la planta del pie. Entonces, en resumen, las arterias del miembro inferior, desde arriba hacia abajo, arteria femoral, cuando cruza el anillo del tercer aductor pasa a ser arteria poplitea, y esa arteria poplitea se va a dividir en lo que es el tronco tibio-peroneo y arteria tibial anterior. Esta arteria que cruza la membrana interósea va a descender por la parte anterior de la pierna y cuando llega al dorso del pie, cruzando el ligamento, va a pasar a ser arteria pedia. El tronco tibio-peroneo se va a dividir en la arteria tibial posterior y en la peronea. La peronea se dirige hacia la zona del peroné. Y el tibial posterior, que va a pasar por detrás del maléolo interno, cuando llega a la planta del pie, se va a dividir en plantar interna y plantar externa. Y van a anastomosarse estas arterias para formar lo que serían los arcos vasculares. Esto sería la descripción de las arterias del miembro inferior. Si me voy a describir las venas del miembro inferior, recordemos que dijimos que las venas son satélites de las arterias, hablando siempre de quién, del sistema venoso profundo. Entonces, el sistema venoso profundo es satélite de las arterias y hay dos venas por arteria, hasta la vena femoral, donde ya vamos a encontrar una sola vena. Entonces, acá vamos a hacer el recorrido a la inversa. Si yo observo en esta foto, en el dorso del pie se forma este arco venoso dorsal con dos venas principales, ¿sí?, que se van a llamar venas marginales, tanto marginal interna como marginal externa. Estas venas marginales, cuando cruzan los maléolos, cambian de nombre y pasan a llamarse venas safenas, ¿sí? Esto sería el sistema venoso superficial, ¿no?, lo que estamos describiendo. Entonces, tengo un arco venoso dorsal, vena marginal interna y vena marginal externa. La vena marginal interna es premaleolar. ¿Qué quiere decir? Que pasa por delante del maléolo. La regla que usamos para recordar es IPF. ¿Por qué? Porque es interna, pasa por delante del maléolo, es premaleolar
y vamos a ver que va a desembocar en la vena femoral. En cambio, la vena safena externa, la sigla sería ERP. Es externa, es retromalleolar, la que pasa por detrás del maleolo, y va a desembocar en la vena poplitea. Fíjense acá, estamos observando, esto es la vena marginal externa. Cuando cruza por detrás del maleolo, cambia de nombre y pasa a ser safena externa. Acá estamos viendo la vena marginal interna, y ven que está pasando por dónde, por delante del maleolo. Entonces es premalleolar. Acá vemos de vuelta la marginal externa con la safena externa, y esta safena, si uno la sigue, ven que va a desembocar en el hueco popliteo. A este nivel se hace profunda y se anastomosa con la vena poplitea del sistema profundo. La vena safena interna, que la vemos acá, ven que va subiendo y va a ser un callado a este nivel para desembocar sobre la vena femoral. Y esto hace que se divida este sector tomando como parámetro en 4 cuadrados. ¿Estamos? Por lo tanto, la vena safena interna va a desembocar en la vena femoral. Acuérdense que a nivel de los maleolos, esta vena es premalleolar. Muy bien. Esto sería entonces la parte venosa, y vamos a remarcar algunos reparos para que tengan presente por qué es importante lo que estamos describiendo. En primer lugar, por los pulsos. Yo voy a encontrar a este nivel lo que sería el pulso de la arteria femoral. Recuerden que donde yo encuentro el latido de la arteria, por dentro va a estar la vena y por fuera va a estar el nervio. Si voy descendiendo, me voy a ir a dónde? Al hueco popliteo. Fíjense que acá se usan dos manos porque la arteria tiene una ubicación más profunda, no es tan superficial. Habría que poner la rodilla en lo que sería semiflexión. Y en la parte inferior, por detrás del maleolo interno, acá voy a tomar el pulso de la arteria tibial posterior, y acá, a nivel del primer espacio interóseo, el pulso de la arteria pedia o pulso pedio. Acá vemos otras imágenes con la misma situación, el pulso femoral, el pulso popliteo, el tibial posterior, fíjense que va por detrás del maleolo, y el pedio, en el primer espacio. Siempre uno tiene que buscar un elemento óseo por detrás para poder palpar en la fibra. Así como tenemos la ubicación de las arterias, también deberíamos saber la ubicación para lo que se llama la venoclisis. ¿Qué es la venoclisis? Colocar una vía periférica. A este nivel, esto sería el maleolo interno. Si se acuerdan lo que habíamos mencionado, acá tendríamos a la vena safena interna. ¿Que cómo era la vena safena? Era premalleolar. Está pasando por delante del maleo. A veces se hace muy difícil encontrar las venas, y aprovecho para mostrarles esto, que es tecnología moderna, que por medio del infrarrojo, es un aparatito que emite una señal y permite ver a través de la piel la ubicación de las venas, para no estar generando mucha lesión en los pacientes y pinchar en el lugar donde está pasando la vena. Esto es otra técnica que en realidad se hace para ver es una flebografía para ver el circuito venoso. Esto lo pongo para que vean cómo es la cantidad de venas que hay en el pie. Acá vemos el arco dorsal,
con la vena marginal externa y la vena marginal interna. Si uno observa, ve que estas venas están como tortuosas porque indudablemente no tienen una condición normal. Lo que me importa es que vean la cantidad de venas que hay en el pie. Hay como una almohadilla venosa en la planta del pie. Acá vemos, fíjense cómo está pasando por detrás del maléolo, ¿sí? Acá a nivel de la rodilla, acá está desembocando la vena safena externa, esta es la vena poplitea. Y por último, acá estamos viendo a la vena femoral, y acá no estamos viendo la desembocadura, hay un pedacito solamente ahí de lo que sería la vena safena interna. Acá cambia el nombre y esta vena femoral acá pasaría a ser la vena ilíaca externa. Entonces, recuerden que comparando con el miembro superior, las venas del miembro inferior van a tener válvulas que van a estar alojadas principalmente en cantidad a nivel popliteo y a nivel femoral. En la siguiente clase vamos a hablar de lo que sería la inervación del miembro superior y nos veremos en la próxima.